Pero bueno, desde este momento, Misterios al Atardecer inicia en la parte dedicada a los enigmas. Tenemos en la línea telefónica, y ahora como ven, de alguna u otra manera se ha arreglado la cámara, pues tenemos desde la ciudad de Lima a una persona que ya participó en un anterior programa. Él es teólogo católico y pues lo tenemos aquí, es el señor Tejada. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y vamos a hablar sobre cuál es la visión que tiene la Iglesia Católica respecto a estos sucesos extraños, que en realidad son un conjunto mucho más grande, pero vamos a, por fines didácticos, a ponerlo en fenómeno ovni, fenómeno paranormal, vamos a dividirlo así, aunque como digo, es una cuestión mucho más extensa. ¿Qué tal, señor Tejada? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Misterios al Atardecer. ¿Cómo estás, Fernando? Acá pues, para contestar alguna de tus preguntas, tus preguntas acuciosas que te gustan hacer, y con respecto a qué cosa es lo que piensa la Iglesia Católica acerca de los fenómenos paranormales, que dentro de un ratito vamos a ver si se le debe llamar así o no. En realidad no hay un consenso, o sea, no hay una cuestión así como que digamos han sacado un documento y la Iglesia saca documentos por un montón de cosas, ¿no? Pero como que no han sacado ningún documento ni nada por el estilo, pero sí hay investigaciones, diríamos, de algunas personas dentro de la misma Iglesia, sean sacerdotes, etcétera, etcétera, que investigan sobre estas cosas. Y uno de los más conocidos pues es el padre Quevedo, ¿no? La mayoría de estos son jesuitas, también el padre Heredia, un mexicano, y el padre Quevedo, que es ¿de dónde es este padrecito? El padrecito es de la Madre Patria. Entonces, como que no hay un consenso, pero hay personas pues que han investigado con respecto a estos temas y ellos han dado pues dan sus aportes, ¿no? Con respecto a este tema, y en muchos seminarios se dan charlas o se dan cursos acerca de este tipo de, diríamos, de problemático, de realidad, ¿no? Que cuando uno va a la parroquia pues se encuentra con un montón de cosas que entrarían dentro de lo que vendría a ser lo paranormal, pero como te digo, como que no hay una cuestión así, un consenso, etcétera, etcétera, ni hay diríamos, ningún documento que te diga, no, sí, tienes que hacer esto o aquello, alguna cuestión directriz, una cuestión así, ¿no? Pero sí, de que hay sacerdotes, diríamos, que por su lado investigan, obvio que sí. Digamos que entonces la Iglesia Católica no tiene una clasificación estándar de tales sucesos corresponden a esta realidad, tales sucesos se les debe tomar de esta manera, o por ejemplo cuando en los casos, digamos que estos fenómenos ya interactúan con el ser humano o incluso le llegan a ocurrir ciertos problemas por su causa, pues tampoco es que en la Iglesia todos tengan un mismo criterio al respecto, entonces. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que sí está regulado es la cuestión más de la exorcística, ¿no? Entonces, dentro de la exorcística sí hay todo un rito, hay todo una manera de actuar, etcétera, etcétera, y últimamente también se está como haciendo una especie de escuelas, ¿no? Donde los exorcistas lo que hacen es un poquito hablan acerca de su experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una cuestión más así individual, que un exorcista, diríamos, buscaba a una persona determinada que le veía determinadas características y lo hacía que lo acompañe, etcétera, etcétera, pero ahora como que está tomando un poquito más de cuerpo. Pero con respecto a las otras realidades que no son exorcísticas, como que no hay, diríamos, ningún documento en especial, ¿no? No hay ningún documento en especial, pero sí algunos papas, Juan Pablo II, por ejemplo, ha hablado alguna que otra vez, pero una cuestión así esporádica, ¿me dejo entender? En cambio, en el caso de la exorcística ya hay documentos, hay maneras de proceder estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cosa. Claro, es necesario matizar porque lo que pasa es que algunas personas, ya sean católicas o ya sea que no lo son, tienen la idea de que la Iglesia, pues, en todo caso, algunos piensan que o niega estos asuntos porque no le interesan o le son incómodos, y otros piensan que lo que ocurre es que todo se ve como obra del demonio. Claro, como te
digo, a nivel exorcístico sí hay una, pero también hay una postura, digamos así, oficial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de la misma iglesia, como que hay un sector, que la otra vez lo vimos en clase, que un poquito como niegan hasta las cuestiones exorcísticas, ¿no? O sea, como es una cuestión más psiquiátrica, etcétera, etcétera. Pero la cuestión está en que en el catolicismo sí, o sea, esos fenómenos, y, o sea, los vemos constantemente, y el problema es la cuestión de la explicación, ¿no? La explicación. Hay personas que dicen que absolutamente los fenómenos que vendrían a ser exorcísticos simplemente no existen, sino son cuestiones simplemente de tipo psiquiátrico, y esas personas deberían ir a un psiquiatra. Pero lo que actualmente la iglesia piensa es que a nivel de, o sea, de esas cosas, por ejemplo, la última alternativa sería la cuestión exorcística, ¿no? O sea, más se tiene que ver la cuestión psiquiátrica por aquí, ¿no? De eso se trata. Y cuando ya se descartó todo eso, recién la hipótesis de la cuestión exorcística, ahí recién entra a tallar, ¿no? Ujú. Mencionó usted un nombre, si no me equivoco era Quevedo. Sí, el padre Quevedo. Él ¿se dedicó a los temas de exorcística o directamente sobre lo que son los fenómenos paranormales? No, él más ha sido, todo lo ha visto más a nivel paranormal, ¿no? Y él justamente es uno de los, que niega la existencia de, o sea, de esa relación que hay entre un espíritu y, digamos, lo físico, ¿no? Entonces, él más va por la cuestión científica de lo parapsicológico, ¿no? Esa es la cosa, o sea, es uno de los, digamos, clásicos de los clásicos. Me parece que ese padrecito también, cuando yo estaba en el seminario, él fue y nos habló justamente de esas cosas. Normalmente, como hay también, por ejemplo, hay astrofísicos, que son curas, por ejemplo, son jesuitas, el padre Carreira, que va de seminario en seminario, cuando a un lugar todo el mundo quiere ir a hablar con él, para cuestiones de astrofísica, también para cuestiones de parapsicología, también un sacerdote va y todo el mundo lo invita, y para que nos hable un poquito de esos temas. Y me parece que este padre sí fue al seminario de Santo Toribio, donde yo estudié, y allí justamente nos habló de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y qué, bueno, desde el punto de vista de que usted lo ha escuchado en persona, ¿cuál fue, digamos, la explicación que él ha dado al respecto? ¿Cuál es, en sí, su postura? Me ha dicho que es de negarlo, pero específicamente, ¿cómo lo niega o cómo lo explica? ¿Cuál es la explicación alternativa que él da? No, claro, o sea, lo que él niega son los fenómenos, diríamos, espirituales, como es la cuestión de la posesión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que él niega, ¿no? Uh-huh. Pero esa es una postura dentro de la iglesia, o sea, en la iglesia hay varias posturas, o sea, no hay una sola postura unánime, ¿no? Porque hay otras personas, y entre esas estoy yo, que sí, yo creo en la cuestión del exorcismo, el demonio es alguien, etcétera, etcétera. Pero el padre, lo que hace más es hablar de fenómenos, de lo que vendrían a ser los fenómenos parapsicológicos, ¿no? Que ahorita un poquito como que quisiera cuestionar un poco el hecho de la cuestión del nombre de parapsicología. No sé si tú me permitieras. Por supuesto que sí, claro. Claro, el problema de la cuestión parapsicológica es que justamente solamente estaría hablando de fenómenos psicológicos, ¿no? Pero hay fenómenos que, digamos, están más allá de la psicología, están en un plano más físico, más biológico, ¿no? Entonces, como que la palabra parapsicología como que queda chica, ¿no? Como que queda chica. También hay otra palabra que es muy conocida, que es de metafísica. Uh-huh. He escuchado la palabra metafísica, ¿no? Sí, también. Con referencia a este tipo de fenómenos, pero digamos, esa palabra también ya está consagrada en lo que es la filosofía, ¿no? Es una disciplina filosófica que habla sobre justamente los fundamentos de la realidad y no se queda solamente en la cuestión etimológica de metafísica, ¿no? Más allá de la física, ¿no? El libro de Aristóteles se llama Metafísica en griego.
en realidad no trata de esa temática, pero ahorita pues la cuestión metafísica, como que también hay cuestiones de espiritismo, cuestiones de religiones ancestrales, o sea, es una melcocha, diríamos. Yo propondría y no es que yo lo esté proponiendo, sino de que ya hay todo un estudio de cómo llamarle más correctamente a este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Y cuál sería esa denominación más exacta? Claro, sería la parapsicobiofísica. Son los fenómenos parapsicobiofísicos. ¿Por qué? Porque es justamente la palabra para en griego, ¿no? Lo que está al costado, algo que está porque meta en griego es más allá, pero este está al costado, ¿no? O sea, como que tiene explicación desde el punto de vista de la psicología, o desde el punto de vista de la biología, o desde el punto de vista de los fenómenos físicos. Por ejemplo, lo que encajaría dentro de la palabra psico sería lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Como los fenómenos poltergeist, que es una palabra alemana, ¿no? Que significa estos espíritus juguetones, ¿no? Pero en realidad como que esa cuestión, la hipótesis espírita como que no funciona allí, nomás ahora se ve la cuestión de los fenómenos poltergeist producido por una de las personas que están en el lugar. Así es, preferentemente alguien, digamos, que esté en toda su etapa de desarrollo y descontrol, en cierto modo, de las fuerzas. Generalmente dicen que cuando hay un adolescente en casa que está pasando por alguna frustración muy fuerte o por una etapa, bueno, de las que pasan todos los adolescentes, ¿no? O los púberes, y se suele corresponder bastante con eso. O una persona que sin serlo, pues tiene algún problema mental particularmente, digamos, incontrolado, ¿no? Eso sí es cierto. Claro. Sí, eso, entonces, o sea, ya digamos la cuestión escrita como que ya no funciona allí, ¿no? Entonces también a nivel de bio, ¿no? Pondríamos, por ejemplo, ahí toda la cuestión de los incorruptibles, ¿no? O sea, de los cuerpos incorruptos, ¿no? O sea, cómo desde la biología eso se puede, ¿cómo se llama? Explicar, ¿no? Es algo que está paralelo a la biología, ¿no? Entonces, ahí en la Iglesia Católica pues tenemos un montón de corruptos y semi-incorruptos, que también últimamente hice un audio acerca justamente de Carlo Acutis, y también lo que vendría, por ejemplo, a ser a nivel de la cuestión de fenómenos físicos es, por ejemplo, el milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, toda la cuestión de cómo fue confeccionado, cómo salió la imagen y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como que la palabra parapsicobiofísica como que encaja mejor y no se queda solamente en la cuestión, o solamente la cuestión física, o solamente la cuestión psicológica, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, como que engloba mejor la realidad lo de parapsicobiofísico. Y ya que ha mencionado usted el tema de Carlo Acutis, que está de plena actualidad, justamente usted nos pasó a varios por WhatsApp ese audio y también ha estado saliendo en algunos portales católicos, ¿no? Que hay personas, incluso dentro de la propia iglesia, entendiendo a esta como, digamos, como el clero, ya que se confunden un poco y piensan que Carlo Acutis es un caso de cuerpo incorrupto, pero no es así, sino que es uno de estos cuerpos que sí ha sufrido algunos daños con el paso del tiempo, pero digámoslo que ha sido retocado. Ha habido una ayudita de mano humana para mantenerlo, digamos, presentable, ¿no? Ante los fieles y todo ello. ¿Cómo es el caso de Carlo Acutis y algún otro que usted pudiera mencionar sobre cuerpos, en este caso sí, verdaderamente incorruptos? Claro, la cosa está, mira, en que, o sea, hay cuerpos medianamente incorruptos, aparte de una persona pues que tenga 14, 12 años de muerto, se supone pues, que ya debe estar calaverita, ya debe estar absolutamente cadáver nada más, ¿no? Pero si tú encuentras ahí el cuerpo y lo encuentras así que agarras la piel y no está así como un cartón, como hemos visto un montón de las catacumbas, ¿no? De que la piel se deshidrata un montón y tú ves de que tiene alguna que otra cosa, diríamos así, pero el cuerpo está completo, los órganos están allí
así, no ha habido putrefacción, etcétera, etcétera, eso como que llama la atención, ¿no? Como dice, oye, ¿qué pasó acá? En el caso, por ejemplo, de San Pío X, San Pío X sí ha sido, él sí ha sido incorrupto en su totalidad, ¿no? Entonces, eso vendrían a ser ya fenómenos parafísicos, ¿no? Porque según las leyes de la naturaleza, pues uno se corrompe, uno se putrefacta y ahí queda la cosa, ¿no? Pero la cosa es, ¿por qué? Sin intervención humana, esa es la cosa, ¿no? Porque nosotros también hemos visto que, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Está Lenin, ¿no? Y a Lenin, pero Lenin está pues en un ambiente controlado. Frigorífico. Está en un frigorífico, embalsamado y todo, y si es que, como había un documental que pasaron, ¿qué ocurriría si de pronto la humanidad empezara, si de pronto la humanidad desapareciera, ¿no? Y una de las cosas que decían era que ciertos cuerpos, como el que usted ha mencionado, están en unas condiciones especiales de conservación, pues seguirían su curso natural y se pudrirían como cualquier otro cuerpo, ¿no? Recuerdo mucho Obvio, claro, pero por ejemplo en el caso de, mira, o sea, lo que pasa es que la iglesia, a veces no, como que un poco como que la gente dice, pero ¿por qué hay tanta esta cuestión de ver a los muertos, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Pero hay toda una cuestión histórica ahí, pues, ¿no? De los tiempos de la catacumba, ¿no? Donde en las catacumbas pues se enterraban a las personas que habían sido asesinadas, ¿no? Por el ¿cómo se llama? Por el poder romano. Por el imperio, claro, por el imperio romano, y entonces allí se celebraban las eucaristías, etcétera, etcétera, y como que hay una referencia a los primeros siglos de la iglesia con respecto a esto, ¿no? Entonces la iglesia como que ha conservado esto, y tanto es así que, por ejemplo, en todos los altares hay lo que se llama el ara, ¿no? O sea, los que llenan ahí crucigramas, etcétera, etcétera, ¿no? Ara igual altar, porque en el ara hay una reliquia, ¿no? De todas estas, de algún mártir, de algún santo, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente Entonces, antes que pasemos a lo siguiente, hay algo que yo le iba a preguntar cuando usted mencionó esto la vez pasada. ¿Realmente hay tantos santos en la Iglesia Católica para poder, digamos, entregar por lo menos una pequeña reliquia de cada uno a cada iglesia, a cada templo consagrado del catolicismo alrededor del mundo? Claro, sí hay. Lo que pasa es que hay varios tipos de, ¿cómo se llama esto? De reliquias, pues. Una reliquia puede ser parte de su cuerpo, otra reliquia puede ser rastros de su sangre, otra reliquia puede ser parte de su ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente son de primera clase, o sea, las de primera clase son las que son propiamente su cuerpo. Lo que hablábamos el otro día cuando estábamos hablando de los santos, ¿te acuerdas que como te contaba de que justamente a Santa Rosa y al Morocho lo desvestían, ¿no? Ahí cuando lo se estaban llevaban velando, parte de su atuendo. cosas, ¿no? Así es. Ya, entonces, claro, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, esta palabra parapsicobiofísico como que encaja mejor y describe mejor el proceso. En el caso, por ejemplo, de lo que estábamos viendo de Acutis, pues él ha sido una persona que sí, o sea, a él le han dado, como tú dices, una ayudadita. Igual todos piensan que al Padre Pío también, ¿ya? O sea, como que él estaba incorrupto, pero en realidad él no ha estado incorrupto totalmente. El que sí está certificado de su incorrupción es el de Pío X, ¿no? Cuando abrieron cuando le exhumaron, lo único que encontraron fue que tenía la cara tiznada y las manos tiznadas. Lo único que hicieron es le lavaron la cara, le lavaron las manos y ya está. O sea, pero es algo pues rarísimo, ¿no? Que una persona con tanto tiempo de muerto tenga su piel tersa y todo eso es absurdo. La cuestión está en que él está pues movible, ¿no? Lo tocas y está turbiente, o sea, es algo absolutamente inexplicable y nosotros los cristianos lo explicamos diciendo esto es un milagro, ¿no? Y ya que mencionó estos casos que van más, digamos, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los creyentes, ¿también entraría dentro de esta denominación más amplia, por ejemplo, los casos de los estigmas? Y ya, claro, la cuestión de los estigmas, sí, estaría la cuestión de los estigmas, y hay, como te digo, o sea, todo el mundo piensa que solamente el Padre Pío, ¿no? O San Francisco han sido estigmatizados, pero no, hay un montón de ¿cómo se llama esto? De personas que han sido
justamente estigmatizados, pero eso está en relación, diríamos, a acompañar al Señor en el sufrimiento, ¿no? Esa es la cosa, o sea, es una preconfiguración con lo que se llama el Cristo doliente. Esa es la razón, ¿no? Esa es la, diríamos, la razón por la cual Dios a algunas personas les da, diríamos, ese don de poder tener los estigmas, ¿no? Pero también hay estigmatizados que están fuera de la iglesia, tienen otro tipo de vida, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión que más psicológica. Ujú. Bueno, y muy aparte de eso, bueno, me imagino que esta explicación y esta diferenciación que usted ha hecho, claro, es, digamos, la que cuenta para la Iglesia, pero los investigadores que no son católicos no hacen esa diferenciación entre, digamos, en algunos es porque se preconfigura el sufrimiento de Cristo y en otros es una cuestión, me imagino que, bueno, claro, es una explicación que parte desde la Iglesia católica. Pero más allá de eso también hay otros fenómenos. Me está viniendo uno ahora a la mente, que es más de la Iglesia ortodoxa. Incluso el nombre es en griego. Si no me equivoco, se pronuncia algo así como Hieropoieta, que vendrían siendo las famosas imágenes o íconos que se supone que han aparecido sin intervención humana, o sea, que no han sido pintados por seres humanos, sino aparecieron, o se dice que los pintó un ángel o alguna entidad espiritual, que yo creo que esto también hay en la Iglesia católica, ¿no? No lo llaman, digamos, por ese nombre, pero también hay casos. Sí, pero mira, la cuestión está en que, digamos, esa cuestión ya es un poquito más, o sea, para investigar, ¿no? O sea, lo que ve la parapsicología justamente o la parapsicobiofísica, la cosa está en que, o sea, hay esos fenómenos, ¿no? Pero la cosa es cómo lo estudias, o sea, cómo ves que si realmente o no realmente existió o apareció eso, ¿no? Hay un montón de tradiciones, hay un montón de maneras de, ¿cómo se llama esto?, de poder engañar a las personas, ¿no? O la piedad, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, un caso más así real, más que estaría por la cuestión esta de lo que estamos viendo del estudio, vendría a ser lo de el caso, por ejemplo, de lo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O también hay otro caso muy interesante, no sé si has escuchado, el caso del milagro de Calanda. Era una persona que en un accidente perdió una pierna. Pero un día estuvo rezando a la Virgen del Pilar, ¿no? Y resulta de que él estaba durmiendo a los pies de su madre y su mamá sabía porque tenía... Eso se despierta y encuentra que tenía las dos piernas. Wow. ¿No? Entonces esa cuestión ya está bien documentada, está recontra documentada, ¿no? Aunque tú cuando buscas en internet hay personas que dicen no, esa cuestión es puede ser fraude, etcétera, etcétera, pero eso, por ejemplo, es algo bien raro. Por ejemplo, también la cuestión de, ahí está, mira, por ejemplo, los milagros eucarísticos. Claro, las hostias sangrantes y... No solamente sangrantes, sino que tienen músculo cardíaco en la misma hostia. Eso es algo absurdo, pues. Sí, he escuchado también de esos casos y también de otros que no son tan espectaculares, pero por ejemplo, que incluso tengo entendido que ese fue el origen de un templo que hay en la ciudad de Lima, en el distrito de Lima, que es la iglesia de Santa Liberata, que encontraron unas hostias que alguien las había robado en época colonial y por ahí pasó una sequía y las encontraron dentro de la sequía, pero se supone que las hostias deberían haber terminado disueltas cuando menos y estaban intactas. Y tanto fue la prueba que terminaron construyendo una iglesia y creo que eso hasta ahora siguen ahí, esas formas. Por ejemplo, en el caso de los milagros eucarísticos, ¿no? Muchos de los milagros eucarísticos, aunque tú no creas, están en relación a la falta de fe del sacerdote que está celebrando. Es como que el propio Jesús le dice, bueno, tú no crees que yo estoy aquí, ahora vas a ver mi verdaderamente parte de mi cuerpo y mi sangre en tu propio altar. Claro, esa es la cosa. Entonces como que es una cachetada, ¿no? Como diciéndote, oye, ¿no? Haz lo que tienes que hacer y hazlo bien, ¿no? Pero hay un montón, como te digo, hay un montón de milagros eucarísticos, pero la cuestión, lo raro está que todos los milagros eucarísticos, por ejemplo, tienen un solo tipo de sangre, un mismo tipo de sangre. Entonces cuando los van a revisar, tú sabes que los científicos lo primero que hacen es microscopio, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es no tanto
O sea, la cuestión es cómo estudia la cosa. Entonces comienzan a ver eso, comienzan a ver que hay músculo cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces esas cosas como que están más allá de lo biológico, ¿no? Porque en la vida, en un lugar de la nada, salen estas cosas, ¿no? Ujú. ¿Sabe a qué me ha hecho recordar cuando ha mencionado el milagro de la Calanda? Que hay un caso, no es parecido en cuanto a la explicación o a que hubo una oración exactamente de por medio, pero sí en lo referente a la regeneración de tejidos, de huesos y todo esto, pero que no está dentro de, digamos, de las cuestiones de iglesia, sino que es uno de los casos peruanos más conocidos a nivel internacional relacionados con el fenómeno ovni o con el contactismo, que ya lo he tratado justamente aquí en el programa de radio y también en el canal de YouTube, que es el de Donato Cervantes, que hacía grandes rasgos, le cuento, fue una persona que vivía hasta los 90, inicios de los 2000 en la zona de Huaraz, y la cuestión es que él decía haber tenido encuentros con seres de otros mundos, que él le llamaba de la galaxia celeste. Bueno, es una historia larga, pero él tuvo un par de accidentes en los cuales en uno su brazo quedó prácticamente seccionado, mejor dicho, la parte de la muñeca, y en otro fue que perdió parte de las falanges, y él, hubo partes médicos y todo que están disponibles en una página web, y entonces la cuestión es que se certificó que esa pérdida había existido y él se negaba porque él decía, no, mis amigos del espacio, mis amigos de la galaxia celeste van a intervenir y me van a ayudar. Y posteriormente hubo incluso fotos en las que se veía que conforme pasaban las horas sus dedos iban creciendo, testimonios de personas que vieron la mano regenerada y cosas así. No sé, esto está fuera de la iglesia, pero también ocurren estas situaciones de regeneración corporal. Claro, pero lo que pasa es que en el caso de la iglesia la cosa, ¿sabes cómo es? Es inmediata. O sea, tú no vas a ver en ningún caso de curación, por ejemplo, de que, bueno, ya se está curando, ¿no? Por ejemplo, alguien que ya está en último grado de degeneración cancerígena del hígado, por ejemplo. Ya, ya tiene el hígado pues hecho una desgracia, ya está absolutamente malogrado el hígado, y él una noche reza a Dios, etcétera, etcétera, se encomienda, entonces siente sueño, comienza a sentir un calor ahí a la altura del hígado, y al otro día viene el médico y le dice, oye, ¿qué está acá? Y el otro dice, ¿por qué? No tienes nada, nunca has tenido nada según lo que estamos viendo ahora. ¿Ves? Entonces, esa es la cosa. En el caso de los milagros, digamos, visto desde el punto de vista de la parapsicología, que ya te he dicho que no, yo no le llamo así, pero los milagros son instantáneos, me dejo entender. En cambio, en el que tú me estás mostrando, como que hay una evolución, como que hay una cuestión de que se está poniendo mejorcito. No, en el caso de la iglesia es pam, pam, ya está. Así es la cosa, ¿ves? Me dejo entender. Entonces, como que serían dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, digamos que en un caso obra la fe y de manera instantánea, aunque me da la impresión que en el caso de estos milagros de curación atribuidos a Dios es como que, por decirlo de una manera que puede sonar hasta chabacana, no es mi intención, pero lo voy a decir como lo siento, es como que Dios esperase hasta el último momento, hasta que ya estás pues al borde de la muerte para obrar, o una cosa así, que es una cuestión que mucha gente también se la cuestiona incluso a nivel de fe. Claro, lo que pasa, ¿sabes qué? Que eso ya, o sea, el milagro tú se lo tienes que arrebatar a Dios. Arrebatárselo. Si tú quieres un milagro que es algo extraordinario, tienes que hacer también cosas extraordinarias en el sentido de pedirle con una fe así absolutamente infinita, etcétera, etcétera. Y hombre, de que hay milagros, tú ves en Lourdes hay milagros por cientos. Van los médicos ahí, ven, esta persona se curó de un día para otro, ¿no? Hay un montón de cosas, por eso te digo. Pero me gustaría tratar, por ejemplo, la cuestión, no sé si has visto la cuestión esta de los de la gente de Guadalupe, lo que tienen el ojo, etcétera, etcétera. Claro. ¿No? Es absolutamente, no, eso sí es absolutamente parafísico, ¿no? Es absolutamente parafísico, ¿no? Claro, porque que sobre esto incluso ha escrito gente que no es católica, como el autor español que investiga principalmente el fenómeno ovni, pero también otros fenómenos, Juan José Benítez, que hizo un libro incluso sobre este tema, porque... ¿Y qué cosa dice él? ¿Por qué salió como eso? O sea, ¿cuál es su explicación? Bueno, él lo que hizo fue, digamos, recopilar los testimonios de las personas que habían, mediante medios electrónicos y otros,
investigado las imágenes que existen cuando se hacen aumentos a la figura de los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Viendo que era como si se hubiese tomado una fotografía del momento de las personas que estaban presentes cuando Juan Diego presentó esta imagen, ¿no?, al religioso que fue el primer testigo. Y también el tema de las estrellas en el manto, ¿no?, que dicen que corresponde a cómo estaba el cielo en ese momento, en el momento en el que ocurrió todo esto, pero como si lo vieras, digamos, como si estuviésemos dentro de una especie de cúpula y lo viesen desde fuera, algo así como digamos, como Dios lo estaría viendo desde arriba, una cosa así, claro, entre otras. Y no solamente es eso de la figura, sino también que la imagen... Que no se ha encontrado la pintura, o sea que muchos dicen, no, eso está pintado, pero no hay presencia de pintura. No, y ya saben que no es pintado ni nada por el estilo. Aparte otra cosa, el ayate, que es el material con el cual ha sido hecho o sea, se llama ayate el poncho, lo que nosotros llamamos poncho. Se supone que esos ayates duran poco tiempo y mira, tiene más de 300 años, ¿no? O sea, y que además dicen que está hecho de una textura muy rústica, ¿no? Sí, dicen que está hecho de una textura muy rústica, que es extremadamente difícil pintar algo ahí que se mantenga además, pero como ya decimos, no es pintado, pero en el supuesto de, que lo podría decir algún escéptico, o sea, ni siquiera es una tela preparada o propicia para emprender ese tipo de imágenes, ¿no?, de pinturas. Claro, o sea, los ingenieros que tienen que ver con toda la cuestión de hacer telas, etcétera, etcétera, han visto eso y ¡pum!, han dicho, ¡oye, qué pasó! Acá esta cuestión, acá no se puede hacer nada, no se puede dibujar, no se puede pintar, ¿y por qué está eso? ¿Ves? Entonces, todo eso, lo que pasa es que dentro de la iglesia hay cualquier cantidad de estos fenómenos que se dan. No, pero el problema está en que, o sea, la iglesia cuando se ve ante estos fenómenos lo que tiene que hacer es ¿qué cosa? Justamente estudiarlo, y por eso es bonito lo que siempre te decía, ¿no? De ser de abogado del diablo, ¿no? Tratar de negar el acontecimiento desde el punto de vista sobrenatural para decir que sí o que no, ¿no? Y al último, pues, ¿qué cosa es lo que sucede? Simplemente no puedo explicarlo, la ciencia no me da, o sea, no puedo explicarlo. Entonces, por eso te digo que la iglesia como que está muy familiarizada con eso, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, yo veo algunas cosas que diríamos como que no las noto tan paranormales. Como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo esta cuestión de en Italia hay lo que se llama el milagro de la sangre de San Genaro, por ejemplo. Que pasa por licuefacción cada que se licuefacta y toda esa cuestión. Entonces hay algunas o sea, ahí lo que tendrías que hacer es primero ver pues si realmente eso es sangre y qué sustancias más tiene y por aquí y por allá, ¿no? Pero la iglesia lo pone ahí como un ejemplo, pero diríamos ya desde el punto de vista de la parapsicobiofísica, como que diríamos se puede explicar desde el punto de vista natural, ¿no? O sea, la cuestión justamente consiste en descartar lo científico y decir, bueno, no sé qué cosa es, ¿ves? Esa es la cosa. Que no haya absolutamente ninguna posibilidad de que pudiera tratarse de algo natural o de un truco o de un malentendido, sino simplemente claro, porque mira, los trucos y los malos entendidos han habido cualquier cantidad, y justamente estos jesuitas que te decía, el padre Heredia, el padre Quevedo, hay un montón de padres, hay por ejemplo en Inglaterra también había un padre, Herbert Thornton, que todos ellos combatían toda la cuestión, lo de su tiempo, ¿no? Que era la cuestión del espiritismo, de los que podían hablar con, entre comillas, con los que habían muerto y por aquí y por allá, ¿no? Pero ya sabemos que esa cuestión es absurda y en realidad más son ardides y cosas, ¿no? Tenían unas características, unas cualidades físicas para tocar la campanita sacando el pie del zapato sin que nadie te vea y todo lo demás. Entonces tú dices, man, ya me está hablando el espíritu, preséntate con una campanita, y la persona estaba ahí agarrado de la mano, pero resulta que abajo, ¿no? La mujer o el hombre agarraba, estiraba el pie y hacía tocar la campanita, y tú me digas, ¿ves? Ahí está el espíritu y todo lo demás, ¿no? O sea, como que han combatido todo ese tipo de fraudes, ¿no? Que han habido un montón y ahora hay un montón. He visto también, por ejemplo, hay gente que agarra y te dice, sí, señor
Señor, yo quiero que tú me indiques el texto bíblico con el cual me vas a dar respuesta. Y entonces él abre las manos y entonces las hojas de la Biblia, ¡pum!, se mueven. Ah, caramba. Y sale, ¿no? Sale el texto. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó? Pero comienzas a ver con la cámara como en cámara lenta, y se ve que él, por medio de la nariz, bota un aire, y ese aire hace que se muevan las hojas, y parece como que es una cuestión paranormal, ¿no? O parapsicobiofísica, pero en realidad es fraude. O sea, de que hay esos fenómenos, claro que hay, pero la gran mayoría son fraude, y normalmente la gente te pide plata y toda esa cosa. O sea, es su manera de vivir, pues, ¿no? Ujú. O sea que, bueno, que para algunos puede sonar increíble el tema de que alguien pueda botar tanto, digamos, tanto aire por la nariz, sobre todo sin ser escuchado ni sentido, pero me imagino que ya ahí lo realmente extraordinario es la gran habilidad de algunas personas para hacer este tipo de ilusiones. Y como lo repite y lo repite y lo repite, ya pues su músculo ya está acostumbrado a grabar, y hace así, pum, y se mueven las hojas y todo lo demás, y entonces a ver, mira, ahí está Dios y todo lo demás, ¿no? Entonces la gente pues que es crédula y todo, entonces al toque es como en el caso de las personas, ¿no?, que alguien se muere de su familia y quieren escuchar algo de ella, o que le digan algo, ¿no? Estoy bien, y por aquí y por allá, ¿no? O sea, ahí un poquito como que es más cuestión, juegan con la psicología de la persona necesitada en ese caso.